Gracias, Adrián. Gracias, Coti, por la invitación. Yo voy a presentar un contexto un poco distinto que tiene que ver con el reciente descenso de la fecundidad en Argentina. Y dividí la presentación en dos. Por un lado, voy a hablar sobre la perspectiva de dónde venimos, hacia dónde vamos, en respecto a la transición demográfica, y luego voy a estar hablando de un trabajo que estamos haciendo con algunos colegas sobre el reciente descenso de la fecundidad en Argentina dentro del contexto latinoamericano en la última década. Para aquellos que están interesados, está disponible esta presentación para replicar tanto la base de datos como la presentación en ese link en mi GitHub, así que aquellos que les interesa me lo pueden pedir. ¿A dónde apunta? Ahí está. Bueno, y yo en realidad no trabajo temas de diversidad de género, pero en la presentación de hoy, la pregunta que me gustaría plantear también para fomentar el debate con todos y todas es el tema de la diversidad demográfica. Si es que hay alguna diversidad demográfica y cómo puede impactar esto también en los estudios de mercado. Y para esto voy a usar 4 fuentes de datos: las proyecciones de población de Naciones Unidas, datos del programa de análisis demográfico que coordina Gladys, del INDEC, datos del último censo y los registros de nacimientos y defunciones del Ministerio de Salud. Y lo que me interesa un poco también charlar es esta idea de diversidad territorial y diversidad al interior de las mujeres con hijos en Argentina. Sabemos que la Argentina está distribuida geográficamente en términos poblacionales de forma muy distorsionada, siendo las provincias del litoral las que más concentran población hoy en día, de acuerdo a datos del censo 2022. Y esto está relacionado también con una trayectoria histórica muy diferencial en lo que es el crecimiento de la población total. Y en este gráfico vemos las tasas de crecimiento total en todos los censos de población, desde el fin del siglo XIX hasta el último censo nacional. Y lo que me interesa acá un poco recalcar es que las provincias más dinámicas, de acuerdo a los resultados del último censo, son aquellas con menor población: Cuyo, el noreste y el noroeste. La Argentina y la región pampeana más o menos siguen la misma trayectoria. La región pampeana concentra la mayor cantidad de población, es un poco esperable. Y esto se debe también un poco a la diferencial trayectoria demográfica de nuestro país. Acá en este gráfico lo que les estoy mostrando son las tasas brutas de mortalidad y natalidad. Mortalidad está en verde, la de abajo, natalidad en rojo, y en el medio el crecimiento natural. Esto es lo que en demografía llamamos la transición demográfica. Muestra altos niveles de natalidad y mortalidad a principios del siglo XX, y en lo que respecta a natalidad va descendiendo de forma sostenida, una transición de la cantidad de hijos bastante fuerte hasta los años 40, luego se mantiene bastante estable hasta mediados del siglo XX, y el siglo XX también vuelve a descender, pero de forma menos fuerte que a principios del siglo XX. Lo que sí observamos acá, y es acá donde quiero detenerme, es un fuerte descenso en los últimos 15 años en la natalidad. La mortalidad aumenta un poco por el aumento de la esperanza de vida, y un descenso también bastante fuerte del crecimiento total de la población. Y lo que vemos también, de acuerdo a los datos del último censo, es que la natalidad y la mortalidad de repente se están a punto de juntar. Las muertes están por pasar en algún momento a las defunciones. Si comparamos a la Argentina con otros países del mundo y otras regiones, y acá estoy tomando de forma bastante sesgada las proyecciones de población de Naciones Unidas hasta el 2100, la variante media, vemos que la Argentina se parece bastante hasta 1975, esto hasta el 2100, a las regiones más desarrolladas del mundo en cuanto a cantidad de hijos, defunciones y crecimiento natural. Y si lo vemos a partir de 1975, esto se parece un poco más a la curva que tiene América Latina del promedio mundial. O sea, estábamos jugando de repente en las ligas, en la Premier League de la transición demográfica, y de repente nos fuimos, no quiero decir a la B porque acá estamos cerca de Núñez, pero cambiamos un poco nuestra trayectoria demográfica, nuestra transición. ¿Y por qué? ¿Por qué pasó esto?
y lo que a mí me interesa quizás no es explicar por qué, sino también cómo está pasando un poco esta situación. De nuevo, y volviendo al tema de la diversidad, si vemos esto a nivel regional, y acá agrupé los mismos datos de transiciones demográficas a nivel regional, hay distintas transiciones demográficas al interior de la Argentina. Tenemos regiones con otro tipo de crecimiento poblacional, otro tipo de trayectorias. Y ahora ya deteniéndome en el punto que estoy trabajando hoy en día, que es el total, que es la fecundidad en Argentina. Este gráfico muestra dos líneas. Por un lado, en rojo tenemos el total de nacimientos que publica oficialmente la Argentina, desde 1910 hasta el 2022, la Dirección de Estadística de Salud. Y en la línea azul, más suavizada, que empieza en 1950, termina en el 2100, tomando la variante media de Naciones Unidas, vemos que Naciones Unidas proyectaba un total de nacimientos alrededor de 500.000, alrededor del 2060, 2065, y hoy llegamos al 2022 con ese total proyectado por Naciones Unidas. Y esto es una discusión, mirando los números totales en el mundo hoy en día y en los diarios y quizás en los asados familiares y todos estamos hablando mucho de este tema de la discusión de la baja natalidad. El dueño de X hace poco se juntó con nuestro presidente también, que le dijo que el principal problema del mundo que afrontábamos no era la pobreza, la desigualdad, la guerra, sino la caída en los nacimientos. Y la advirtió sobre los problemas que ello podía traer. El primer ministro de Corea se puso a llorar en el Congreso del Partido Comunista al leer las cifras de fecundidad de 0,8, hoy está en 0,6, y le pidió a las mujeres presentes que por favor tengan más hijos porque era un problema de seguridad nacional. Y no sé si recuerdan que el Papa en una de estas conferencias dijo que tener mascotas era y no hijos. Tener mascotas y no hijos es de persona egoísta. Lo que quiero señalar con esto es que hay distintas narrativas alrededor de lo que está pasando con los nacimientos. Otras narrativas sugieren que el descenso de los nacimientos es algo beneficioso para la economía. Este libro que está ahí, Decline and Prosper, se los recomiendo si les interesa un poco esa perspectiva. Y otros también, algunas publicaciones, vienen manifestando que va a generar un problema a largo plazo en los sistemas de salud. Y es que efectivamente en la Argentina, y estos son los datos recientes del censo de población, tenemos una trayectoria del promedio de hijos por mujer que fue cayendo a lo largo del siglo XIX y XX hasta llegar hoy en día a 1,4, de acuerdo a los últimos datos del censo. De nuevo, la Argentina se parecía mucho hasta el último cuarto del siglo XX, hasta 1975, que es esta línea de la Argentina, y estos son los países desarrollados. Se parecía mucho, pero después se fue despejando de esta curva, pareciéndose de nuevo al promedio mundial y al promedio del mundo. Si lo volvemos a comparar, y volviendo a la diversidad demográfica, todas las provincias parecen atravesar este derrotero, esta trayectoria. Partiendo de niveles muy altos, este gráfico muestra la tasa global de fecundidad hasta el 2010. Los datos del 2022 todavía no están. Otra pregunta quizás para Gladys, ¿cuándo van a estar? Pero más o menos todos van hacia el mismo lugar. O sea, si bien parten de niveles muy distintos, el nivel del descenso hoy en día es bastante similar. Listo, está. En un trabajo previo que hicimos con algunos colegas, yo comparaba esto que estaba pasando en Argentina con Brasil, viendo las diferencias, y acá vemos la tasa global de fecundidad en Argentina y Brasil por estrato socioocupacional desde 1970 en el caso de Brasil hasta el 2010, y en Argentina, por limitación de los datos, de 1980 hasta el 2000. Lo que muestra básicamente este gráfico es que si bien Brasil parte de niveles mucho más altos de fecundidad a comienzos de los 70, el descenso es más rápido, pero muy parecido en todas sus clases sociales o estratos socioeconómicos. En el caso de la Argentina no, al menos hasta el año 2000, con la evidencia disponible, hay mucha diferencia, incluso uno puede hipotetizar hasta hoy en día. Las clases más altas, que son las que están acá, son las que menor nivel de fecundidad tienen y están muy diferenciados, tienen mucha diferencia con respecto a las clases trabajadoras y los niveles más bajos. No sabemos qué está pasando ahora porque los datos que tenemos son bastante deficientes para poder volver a hacer este tipo de análisis. ¿Y qué sabemos de lo que está pasando ahora? Esto que les mostré llegaba hasta el 2010.
Sabemos que hay muchos estudios con respecto a este tema de fecundidad en las regiones de ingresos altos, poco en los ingresos medios, pero hay hipótesis que señalan que puede haber un aumento en la edad de los primeros nacimientos, puede haber un stop en la cantidad de hijos tenidos, que es la interrupción de la fecundidad en órdenes más altos, y también la persistencia de fecundidad adolescente, que es característica de nuestra región. Y esto está relacionado un poco a la desigualdad social, es lo que señalan los estudios especializados. En base a estas hipótesis hay un trabajo, hay un paper, todo lo que estoy hablando está basado en un trabajo que estamos por publicar con algunos colegas, donde evaluamos estas hipótesis tomando estos países de América Latina que ven pintados, más las mujeres latinas de Estados Unidos. Y lo que vemos es que efectivamente, y voy a dedicarme a la Argentina porque tengo poco tiempo, la Argentina parte en la última década de la muestra de países que tenemos, de los niveles más altos de fecundidad, más altos que México, Brasil, más altos que las latinas de Estados Unidos, pero hoy en día, al final del periodo, tiene un descenso muy fuerte comparado al resto y ya está al mismo nivel casi que Brasil, que tenía niveles de fecundidad bastante más bajos que el nuestro. Y esto se debe, este gráfico muestra la edad media a la fecundidad, y vemos que todos los países también de la muestra van hacia mayores niveles de edad al primer hijo, y la Argentina es esta curva que ven acá. Y hay otros países que tienen niveles menores que Argentina de fecundidad total, pero la edad sigue siendo un poco más baja y el crecimiento a edades mayores es un poco más lento. Y para terminar, el último gráfico que les quería mostrar, que esto también está en el paper, esto muestra la contribución de cada edad y cada orden al descenso total durante la última década. Estas montañitas muestran, en el caso, por ejemplo, de Uruguay, que la edad de orden 1 es la que más, y las edades de 15 a 20 son las que más contribuyeron a este descenso. En el caso de Uruguay, Brasil, en menor medida Argentina, Chile y Estados Unidos, las edades de orden 1 y los hijos de orden 1 y las edades de 15 a 20 son las que más contribuyeron al descenso. Y después hay casos bastante particulares, hay otros países como Brasil que las edades de orden 2 contribuyeron mucho al descenso de la fecundidad en la última década. Y en el caso de Estados Unidos, Chile y muy notoriamente en Brasil, las mujeres de más de 30 contribuyeron más al aumento de la fecundidad que a su descenso, que es lo que se ve en la panza que va acá abajo. Y para concluir, hay un efecto de composición por la edad que se puede explorar en lo que está pasando hoy en día con la fecundidad. La fecundidad adolescente viene de una trayectoria muy singular que viene de antes de la transición demográfica de la fecundidad en América Latina. Y creo que a futuro, y quizás esto es lo que le puede interesar a los que están acá trabajando en temas de investigación de mercado, habría que buscar explicaciones para esto que tengan que ver con cambios más culturales, más ideacionales. Venía hablando con una compañera que decía que la desgracia del mundo es un gran anticonceptivo. También tiene que ver con cambios en el comportamiento y transformaciones estructurales que vivimos hoy en día. Todas esas explicaciones que no las traje hoy, quizás para la próxima invitación de Saimo, lo veremos. Así que muchas gracias.